Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Estoy haciendo este vídeo el día 5 de abril a las 9:10 de la noche. En estos momentos tenemos 12.500 fallecidos a causa del coronavirus. Alguna gente dicen que tenemos más. Bueno, yo no lo sé realmente. Lo que sí sé realmente es que la cifra de contagiados no es la verdadera, porque yo hablo con personas que tienen síntomas, que están encerrados en sus casas desde hace muchísimo tiempo y no se les están haciendo pruebas. El gobierno ha dicho que ahora va a hacer un pedido masivo de pruebas para hacer un test masivo a la población, a buenas horas, mangas verdes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Este gobierno, que empezó cuando explotó todo el tema de la pandemia con una postura bastante victimista, como no podía ser de otra manera, si viviéramos en un país coherente, pues todo esto le habría afectado mucho, incluso en su caladero de votantes más sectarios, todos estos apesebrados que justifican todo lo que hace la izquierda. Empezaron a decir pues que no era momento de criticar, que había que arrimar el hombro, que teníamos que ser solidarios. Luego ya empezaron a sacar la patita de la demagogia, que la tienen muy larga, y empezaron a justificarse, ¿no? A decir que bueno, que a otros países le había pasado lo mismo, mal de muchos consuelo de tontos, que seguramente si hubiera habido otro gobierno aquí de otros colores, pues hubiera pasado exactamente igual, porque teníamos que mirar lo que estaba pasando en Francia, lo que había pasado en Italia, lo que estaba pasando en Inglaterra, lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Nunca había que fijarse lo que estaba pasando en Corea del Sur, en Japón, en Singapur, no, eso no. Había que fijarse de lo malo, ¿verdad? Había que fijarse en eso, claro, pues vieron que eso había tenido muy buena aceptación entre sus sectarios. Así que empezaron a sacar un poquito más la patita y ya empezaron a decir que la culpa del colapso hospitalario era por los recortes de Mariano Rajoy. 10 años en esta cadena, denunciando estos recortes. Bueno, pues vieron que eso también tenía muy buena aceptación, así que ya ni cortos ni perezosos ha llegado el momento de sacar pecho. Si estos votantes han creído a estos partidos y a estos políticos en lo de que los seres, más de 850 millones de euros, no había servido para enriquecer a los mandatarios del Partido Socialista Andaluz, se pueden creer cualquier cosa. Así que yo me imagino a Pedro Sánchez hablando con Pablo Iglesias diciendo: oye, vamos a decir que lo hemos hecho muy bien y que no nos hemos equivocado en nada. Total, ¿se lo van a creer? ¿Eres capaz? ¿Que no? Sujétame el cubata. Y hoy, día 5 de abril, el ministro de Interior, grande Marlaska, que lo único que tiene grande es el nombre, nos ha sorprendido con una entrevista muy interesante en El Correo, donde el titular pues es sorprendente, ¿no? Este gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse. Claro que sí, Marlaska, tócate los cojones, no tenéis ningún motivo para arrepentiros, total, no os va a pasar factura entre los vuestros, podéis hacer lo que queráis, incluso yo que sé, puede salir Pedro Sánchez metiéndose el dedo y quitándose la mascarilla, sí, o yo que sé, mañana puede salir tú, Marlaska, o puede salir Pablo Iglesias chupando una barandilla que ha tocado un contagiado con la mano y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la derecha es mala, culpa de todo la tiene Franco. Sí, Franco es el gran referente. Bueno, pues vamos a leer un poquito para repasar la entrevista. ¿Cuándo perdió España la oportunidad de aplanar la curva como hicieron Japón o Corea del Sur? ¿Cuándo perdimos la oportunidad de no convertirnos en Italia? Dicen, no hemos perdido nunca la oportunidad de aplanar la curva. Todo lo contrario, las circunstancias en cada país son distintas. El virus es muy complejo en su estructura hasta el punto que se dice que ha tenido una mutación desde que apareció en Asia. Es decir, vamos a ver. O sea, dicen por ahí las malas lenguas de que el virus puede ser que haya mutado en Asia. Pero ojo, que no hay que mirar a otros países porque cada país es distinto, sí, sobre todo si tenemos un gobierno de incompetentes como tenemos aquí, ¿no? Así que, bueno, pues el periodista atónito seguiría preguntándole, ¿no? ¿Qué no debería repetir el gobierno si volviésemos, por ejemplo, al 15 de febrero? Bueno, aquí ya... Es que no tenemos ninguna razón para arrepentirnos de nada. Ni este gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Este gobierno ha seguido desde el primer momento los criterios médicos y científicos exclusivamente. En crisis sanitaria de esta entidad, el criterio científico es prevalente. Ahí sí que no hay ninguna posibilidad de actuar en contrario. No hay nada de lo que arrepentirse, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos
Bueno, la verdad es que no me voy a esforzar mucho en sacar datos y tal, porque ya los que no quieren abrir los ojos y los que no se quieren dar cuenta, que les vayan dando mucho por donde. La OMS señala como una amenaza muy grave la epidemia del coronavirus. ¿Qué fecha es esta? 11 de febrero, ¿vale? El 11 de febrero la OMS ya estaba avisando de que el coronavirus era muy grave. Ya había miles de fallecidos en China. Pues bueno, para Grande Marlaska hay que hacerle caso a los científicos. ¿Qué científicos? El que a mí me dé la gana, ¿vale? Fernando Simón, por ejemplo, o el ministro de Sanidad, que es filósofo y entiende lo mismo de sanidad que yo. Bueno, pues nada. El periodista sigue preguntándole, ni siquiera de no haber cerrado las fronteras con Italia entonces cuando ya se veía la gravedad de los brotes. Tampoco es que en Italia en el mes de febrero tuvieran una problemática manifiesta. El 15 de febrero no había una situación de una gravedad manifiesta en la Unión Europea. Y somos Unión Europea. Me recuerda cuando estuvieron explicando qué eran los ERTE. Es muy cierto que el 15 de febrero en Italia no había ninguna situación de emergencia por el coronavirus. Las cosas empezaron a torcerse a partir del 22 de febrero. Pero lo que no ha caído Marlaska, porque dice que somos Europa, claro, somos Europa, pero todos los países tienen potestad para poder abrir y cerrar fronteras cuando les den la gana, es que ya para esa fecha, el 15 de febrero del 2020, según China, cuando ya el doctor Cavadas a final de enero nos estaba avisando, China ya contaba con 66.492 casos y 1.523 fallecidos. Eso que se supiera. Y aquí en España, a fecha 24 de febrero, seguían entrando personas de vuelos directos de China a España sin que ni siquiera le midieran la temperatura. Sí, Marlaskin, sí, Marlaskin, sí, Marlaskin. Sí, el periodista ahora le pregunta, ¿vale? Para que no se note mucho el masaje. Yo creo que ya que esta entrevista está empezando a ser un poco masaje. Vale, pues no se arrepiente de no haber cerrado las fronteras con Italia el 1 de marzo. Ya Marlaska dice, es que adoptamos las medidas necesarias en los momentos precisos. Es como decir que la Unión Europea falló. Bueno, vamos a ver, entonces me estás queriendo decir que somos Europa, que hay que hacerle caso a Europa, pero que si se equivoca Europa, la culpa es de Europa y la culpa no es nuestra porque nosotros tenemos que hacerle caso a Europa, cuando estábamos viendo el 1 de marzo en Italia que había 86.986 casos de infectados y 2.979 muertes, La culpa era de Europa. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. O la culpa era suya de no haber cerrado las fronteras cuando las tuvo que cerrar Marlaskin. Bueno, ahora vamos aquí a la pomada. Fin de semana del 8 de marzo, no solo hubo las manifestaciones del Día de la Mujer, sino infinidad de partidos y otros eventos multitudinarios. Un argumento muy utilizado. Me queda claro, esto no es una entrevista, es un masaje. De verdad que ni uno solo de los expertos puso objeción ninguna para que se celebraran esos actos a pesar de que la OMS ya había advertido a todos los gobiernos de la gravedad de la epidemia. ¡No! No hubo ni una sola objeción de ningún experto ni de la autoridad médica a que se celebraran eventos masivos ese fin de semana. ¿Usted cree que si hubiera habido alguna advertencia de alguna autoridad internacional, nacional o autonómica contraria a la celebración de las diferentes administraciones en su ámbito competencial, lo hubieran permitido? Ah, bueno, pues nada. Aquí tenemos como el día 3 de marzo, desaconsejan a los sanitarios acudir a congresos. 13 con coronavirus. Aquí tenemos un total de profesionales sanitarios de 3 comunidades autónomas, Andalucía, País Vasco y Comunidad de Madrid, han dado positivo en coronavirus, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus que ha presidido el ministro Salvador Illa. ¿Vale? Pues tras esto, desaconsejan a los médicos que tengan eventos multitudinarios el día 3 de marzo. Pero no pasa nada. Los progres seguirán diciendo que esto era inevitable y le seguirán creyendo. Usted puede decir lo que le dé la gana. Ahora antes, la OMS sí que alertó de la gravedad de la pandemia. Las advertencias sobre la gravedad las teníamos, si usted quiere, desde enero. Desde que vimos lo que estaba pasando en China. Otra cuestión son las medidas que se deben tomar atendiendo al criterio de las autoridades científicas y sanitarias.
esas autoridades, sus autoridades, desaconsejaron el día 3 de marzo que se celebraran actos médicos y reuniones. Pero ustedes, y no es un secreto a voces, tenían que celebrar la manifestación del 8M, sí o sí. Era un secreto a voces que después de celebrar la manifestación del 8M, permitiendo que se celebraran eventos deportivos y el evento de Vista Alegre, ustedes ya iban a empezar a tomar medidas. Muchos lo dijeron y así fue. Periodista le dice, sí, desde enero se conocía la gravedad de la situación porque en España no empezó a comprar material entonces. ¿Y por qué no empezó a comprarlo Italia? O sea, no hay que mirar lo que hacen otros países, pero si un país lo hace mal, nosotros pues también tenemos derecho a hacerlo mal, ¿verdad? Cuando uno de los altos mandatarios de la policía reconoció en una rueda de prensa oficial que ya estaban sondeando el mercado en los meses de enero para comprar mascarillas y guantes. Pero aquí escurre el bulto. Comisario, lo he escuchado decir desde hace 3 meses, quería decir desde hace 3 semanas. Sí, hace ya 2 meses que, sí, ya el director general de la policía nos encargó tanto a la subdirección de logística que empezáramos a mover la compra de mascarillas y de guantes. Pero yo estoy preguntándole a un ministro de España, no de Italia. Muy bien, señor periodista. Lo digo porque tienen la misma razón de ser un sentido que en otro. Periodista le pregunta, ¿mal de mucho consuelo de tontos? No es eso. Las decisiones se adoptan conforme a las circunstancias y datos que tienen en ese momento. Lo importante es que hemos sido capaces de dotarnos de los medios materiales y personales necesarios para enfrentarnos a una crisis de gravedad manifiesta. Y esto lo dice, a día de hoy, cuando tienen una denuncia por el colectivo de sanidad de que o les dan los medios para trabajar o no van a trabajar. Cuando tiene este señor una denuncia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no les da mascarilla. Cuando hay más de 10.000 sanitarios contagiados por haber trabajado sin los medios de prevención correspondientes. No tienen vergüenza. No puede tener ningún tipo de respeto una persona que justifique a esta gentuza. Siempre que le he preguntado durante esta crisis, usted ha dicho que sí, que el gobierno siempre hace autocrítica. ¿Me puede decir un caso concreto de esa autocrítica? ¿Reconoce algún error en concreto? Vamos a ver, porque yo esto no lo he leído. Va a ser en riguroso directo, ¿Genera algún tipo de satisfacción que yo reconozca algún error o haga alguna crítica? No tenemos que regodear de un pequeño error, en una pequeña deficiencia o en una pequeña falta de coordinación. Eso pasa en todos los ámbitos, en el día a día. Lo importante es poner todas las energías en resolver la cuestión, no en regocijarnos en esos errores. Igual parezco intransigente, pero mi ocupación y preocupación ahora es que volvamos a la normalidad en el menor tiempo posible. ¿Por qué no hablamos que después de casi 3 semanas estamos reduciendo los contagios a un nivel del 24% al 7%? ¿Por qué no hablamos de que la carga hospitalaria se está reduciendo? ¿Por qué no hablamos de que no tenemos el índice más importante de personas recuperadas? Bueno, ¿por qué no hablamos de que no se están haciendo todos los test que se deberían hacer? Porque es muy fácil así manipular esas encuestas. ¿Por qué no hablamos de lo que nos interese a nosotros o al periodista en concreto? ¿Por qué tenemos que hablar de lo que usted diga? Es normal que después de 21 días confinados pues estén reduciendo los contagios. Es normal y es lógico. ¿Cómo hubiera sido normal y hubiera sido lógico que si hubiéramos cerrado la frontera y hubiéramos suspendido todos los actos que se celebraron el 8 de marzo, hubiera habido muchos menos contagios? Vamos a hablar de lo que a usted le salga de los huevos, señor Marlaska, Le van a preguntar lo que usted quiera, como el presidente de gobierno Pedro Sánchez cuando filtra las preguntas de los periodistas que se han puesto en pie de guerra contra este gobierno, porque ningún gobierno del mundo occidental está haciendo o está teniendo este tipo de comportamiento frente a los periodistas. Estamos ahora mismo en una dictadura de idiotas, en una dictadura de lo políticamente correcto, que ni se puede ver, que ni pueden, ni son capaces de ver la realidad, incluso cuando estamos teniendo centenares de víctimas cada día. Pero da igual, lo van a justificar absolutamente todo. Podría yo estar aquí sacando contradicciones y sacando datos y haciendo un vídeo de 1 hora, pero ¿para qué? Y da igual, si el que ya no se quiere convencer y el que ya no ve la verdad, da igual, van a seguir justificando esto, los analfabetos funcionales, esta gente que son inválidos mentales, van a seguir justificando este puñetero gobierno. No señor, no vamos a tragarnos las milongas de este gobierno. Somos patriotas, no nos estamos aprovechando de esta situación. Pero ustedes, si tuvieran un poco de decencia, asumirían errores, habría dimisiones y pedirían perdón.
se lo deben a todos los españoles y se lo debe a todos esos familiares de todas esas víctimas que no se han podido despedir de ellos. Usted se lo debe, Marlaska. Usted y todo su gobierno al completo, desde el asesor más bajo hasta el presidente del gobierno. Pues bueno, señores, esto es lo que tenemos en el gobierno. No caigan en la trampa, protesten, protesten y mucho. Y cuando todo esto termine y empecemos a salir a la calle, seguirán con las restricciones de que no haya manifestaciones para que los españoles no nos juntemos a hacer manifestaciones. Tenemos que hacer como hicieron ellos el 8M, ¿eh? Hay más muertos por el coronavirus que por el gobierno de España. Yo os bendigo.